Carmen Vega había aceptado la cita a ciegas solo para que su amiga dejara de insistir. 32 años, abogada de éxito en Madrid, no tenía tiempo para relaciones complicadas. Sentada en el Café Gijón del Paseo de Recoletos, miró el reloj por quinta vez. Él llevaba 40 minutos de retraso. Estaba a punto de levantarse e irse cuando dos niñas idénticas, de unos 6 años, se acercaron a su mesa. Pelo rizado color miel, ojos color avellana enormes, chaquetas rojas a juego. Una de ellas dijo con vocecita tímida: «Disculpe, señora, ¿usted es Carmen?». Asintió confundida. La otra niña continuó: «Nuestro papá llega tarde. Nos mandó a nosotras a disculparnos». Carmen se quedó petrificada. ¿El hombre había enviado a sus hijas a disculparse por él? Estaba a punto de decir algo cortante, cuando una de las gemelas añadió algo que le cambió la expresión. «Papá está en el hospital». La abuela se calló. «Pero nos dijo que usted es especial y no quería que se fuera pensando mal de él». En 30 segundos, esas dos niñas habían hecho algo que ningún hombre había logrado en años. Habían despertado la curiosidad de Carmen Vega lo suficiente para hacerla quedarse. Y lo que sucedió en los minutos siguientes cambiaría no solo esa cita, sino la vida entera de 3 personas. Carmen Vega era el tipo de mujer que la gente describía como hermosa pero intimidante. A los 32 años había construido una carrera impresionante como abogada civilista en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Alta, cabello rubio siempre perfectamente liso, trajes a medida, tacones Manolo Blahnik, bolso Kelly de Hermès. Tenía un apartamento en Salamanca, un Mercedes en el garaje y una vida perfectamente organizada donde no había espacio para complicaciones sentimentales. No siempre había sido tan fría. Años atrás había sido la chica que creía en el amor verdadero, pero después de un compromiso roto a los 27 años con un colega que la había engañado con una pasante, Carmen había construido muros altísimos alrededor de su corazón. Desde entonces, había tenido algunas relaciones ocasionales, siempre con hombres que entendían las reglas, nada de emociones profundas, nada de proyectos futuros, nada de complicaciones. Su mejor amiga Sofía, en cambio, era la eterna romántica. Casada felizmente con 2 hijos, no se daba paz de que Carmen estuviera sola. Durante meses había insistido para que probara una cita a ciegas con Diego, el primo de su cuñado. Carmen había rechazado 17 veces, pero cuando Sofía le mostró la foto y le contó que era viudo con 2 hijas pequeñas, algo la enterneció. Quizás porque el dolor en los ojos del hombre en la foto parecía real, o quizás porque estaba cansada de decir siempre no a la posibilidad de conexión humana. Así que aceptó. Un café en el Café Gijón, un lugar público, 1 hora máximo. Si salía mal, tendría la excusa del trabajo para irse. Si salía bien, pero Carmen no se permitía pensar en qué significaba salir bien. Diego Moreno tenía 40 años y era arquitecto con estudio propio en el barrio de Malasaña. Había perdido a su esposa Ana 4 años atrás, durante el parto de las gemelas. Complicaciones repentinas que nadie había previsto. En un día, se convirtió en padre de 2 bebés y viudo devastado. Su madre Teresa había sido su pilar, ayudándolo a criar a Lucía y Paula, mientras él luchaba entre el dolor y la necesidad de construir un futuro para sus hijas. Diego no había tenido citas románticas desde que Ana murió, no porque no hubiera tenido oportunidades. Era atractivo de forma clásicamente española, alto, pelo oscuro con algunas canas, ojos amables, sonrisa que hacía que las arrugas parecieran marcas de carácter más que de edad. Pero la idea de dejar entrar a alguien en su vida, en la vida de sus hijas, era aterradora. ¿Qué pasaría si las niñas se encariñaban y luego la persona se iba? No podía arriesgarse a romperles el corazón, pero su prima Elena, esposa de un colega de Sofía, había insistido durante meses. Le había hablado de Carmen, de cómo era brillante pero solitaria, de cómo quizás 2 personas heridas pudieran entenderse. Diego se había resistido. Luego vio una foto de Carmen en un evento benéfico que Elena le mostró. No fue la belleza lo que lo impactó. Fue algo en los ojos, una soledad que reconocía. Así que aceptó. Un café, nada más, y organizó todo meticulosamente. Su madre cuidaría a las gemelas. Él llegaría 10 minutos antes para no hacerla esperar. Compraría flores, no demasiadas,
solo un gesto bonito. Incluso practicó qué decir frente al espejo esa mañana, sintiéndose ridículo, pero decidido a hacer las cosas bien. Pero la vida tenía otros planes. Esa mañana su madre se resbaló en las escaleras mojadas de su apartamento, cayendo malamente. La vecina llamó a Diego en pánico. Teresa estaba consciente pero dolorida, asustada, pidiendo a su hijo. Diego llamó a la ambulancia y corrió al hospital con las gemelas. En los 30 minutos caóticos de llegada a urgencias, exámenes, médicos corriendo, no pensó en la cita. Luego, mientras esperaba noticias de las radiografías, miró el reloj. 3:20. Su cita era a las 3. Sintió el pánico subir. Carmen lo esperaría, se enfadaría, se iría pensando que era un idiota o peor, un hombre sin respeto. Sacó el teléfono para llamarla, luego recordó que no tenía su número. Elena había organizado todo a través de Sofía. Solo tenía el nombre del café y la hora. Miró a sus hijas sentadas en las sillas de plástico de urgencias, vestidas con sus chaquetas rojas favoritas, piernas colgando que no tocaban el suelo, expresiones preocupadas. Lucía, la más extrovertida, preguntó por qué parecía tan preocupado. Diego dudó. Luego explicó que tenía que conocer a una señora para un café, pero ahora no podía, y la señora pensaría que era descortés. Paula, la más reflexiva, preguntó si la señora era amable. Diego dijo que no lo sabía, pero esperaba que sí. Lucía tuvo entonces una idea que pareció brillante a su mente de 6 años. ¿Por qué no iban ellas a explicar? El café estaba a solo 10 minutos. Podían tomar un taxi, decirle a la señora qué había pasado y volver enseguida. Diego inicialmente dijo absolutamente no. No podía enviar a 2 niñas de 6 años solas con una desconocida, pero luego pensó, el café estaba cerquísima. El taxista podía esperar y traerlas de vuelta. Carmen era abogada, una persona seria, y la alternativa era dejarla esperando sin explicaciones, lo cual parecía peor. Tomó una decisión impulsiva que cambiaría todo. Llamó un taxi, explicó la situación al conductor pidiéndole que esperara a las niñas y las trajera de vuelta. Pagó el doble de la carrera y les dijo a las gemelas exactamente qué decir. Disculparse educadamente, explicar lo del hospital, decir que él lo sentía mucho. Las gemelas asintieron solemnemente, sintiéndose importantes con esta misión especial. Carmen, mientras tanto, había esperado 20 minutos mirando su teléfono, revisando emails de trabajo, bebiendo un café con leche que se había enfriado. 30 minutos, 40. La rabia había subido. No era la espera en sí, era la falta de respeto. Si no quería venir, al menos podía tener la decencia de enviar un mensaje. Estaba llamando al camarero para pagar cuando vio a 2 niñas idénticas entrar al café mirando nerviosamente alrededor. Eran adorables de una manera que dolía en el corazón. Pelo rizado color miel que parecía imposible de domar. Ojos color avellana enormes en caritas regordetas. Chaquetas rojas a juego sobre vestiditos blancos. Zapatitos Mary Jane negros. Se tomaban de la mano, claramente inseguras, pero decididas. Una le dijo algo a la otra. Luego ambas se acercaron a la mesa de Carmen. La primera niña, la que parecía ligeramente más valiente, preguntó con vocecita que temblaba solo un poco. «Disculpe, señora, ¿usted es Carmen?» Carmen asintió, completamente confundida. La otra niña continuó con aire culpable. «Nuestro papá llega tarde. Nos mandó a nosotras a disculparnos. Se llama Diego». Carmen sintió la indignación subir. ¿El hombre había enviado a sus hijas a disculparse? ¿Qué tipo de padre irresponsable? Pero antes de que pudiera decir algo cortante, la primera gemela explicó rápidamente. «Papá está en el hospital. La abuela Teresa se cayó y se lastimó. Pero papá nos dijo que usted es una señora especial y no quería que se fuera pensando mal de él. Dijo que le importaba mucho conocerla». La indignación de Carmen se derritió instantáneamente. El hospital, la madre. Miró a esas 2 niñas que la miraban fijamente con esperanza, mezclada con miedo de que estuviera enfadada, y sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido congelado durante años. Se agachó para estar a su altura y dijo suavemente que no estaba nada enfadada, que entendía perfectamente, que esperaba que la abuela estuviera bien. Las gemelas visiblemente se relajaron. La más valiente, presentándose como Lucía, preguntó si podían sentarse un minutito porque habían corrido y tenían calor.
Carmen se rió, algo que raramente hacía, y las invitó a sentarse. Pidió zumos para ellas, mientras Paula, la más tímida, empezó a contar del accidente de la abuela, de las escaleras mojadas, de la ambulancia con las luces girando. Lucía interrumpió para decir que papá había estado muy nervioso por la cita, que se había vestido 3 veces, que había comprado flores, pero luego las dejó en el coche al correr al hospital. Carmen escuchó fascinada. Estos 2 pequeños seres humanos estaban contando la vida de un hombre que no conocía con una honestidad desarmante. Preguntó cuántos años tenían. 6 años y 4 meses, dijo Lucía con orgullo. Preguntó por su mamá. Paula se puso seria y dijo que mamá estaba en el cielo, que murió cuando ellas nacieron, pero que papá siempre decía que ella las cuidaba desde arriba. Carmen sintió el corazón apretarse. Miró a esas niñas, huérfanas de madre antes incluso de conocerla, y vio algo extraordinario. No lástima por sí mismas, sino una fuerza tranquila, resiliencia, un amor profundo por su padre que se transparentaba en cada palabra. Después de 15 minutos de conversación que pareció volar, el teléfono de Lucía sonó. Un teléfono para niños con funda rosa. Era papá preguntando si aún estaban en el café y si la señora estaba muy enfadada. Lucía puso el altavoz sin preguntar, con la inocencia de quien aún no entiende la privacidad de los adultos. La voz de Diego era profunda, cansada, preocupada. Se disculpaba profusamente. Explicaba de las radiografías que estaban esperando. Preguntaba si Carmen aún estaba allí o si comprensiblemente se había ido. Carmen, sorprendiéndose a sí misma, tomó el teléfono y dijo que aún estaba allí, que sus hijas habían sido perfectas embajadoras, que no había necesidad de disculpas por una emergencia familiar. Diego pareció tan aliviado que quedó sin palabras un momento. Luego preguntó si no era una petición absurda, si ella tenía tiempo de quedarse con las gemelas otros 30 minutos mientras él terminaba en el hospital. El taxi que había pagado se había ido. Llamaría a su prima para que viniera a buscar a las niñas, pero ella estaba al otro lado de la ciudad y tardaría al menos 40 minutos. Carmen debería haber dicho no. Tenía una reunión a las 5. Tenía un caso que preparar. Tenía 1000 razones racionales para declinar educadamente. Pero miró a Lucía y Paula que la miraban con ojos esperanzados y se oyó decir que sí, podía quedarse con ellas. Diego le agradeció con una gratitud que parecía excesiva para un favor tan pequeño. Luego pasó el teléfono a Lucía, recordando a las gemelas que se portaran bien. Y así Carmen Vega, la abogada que no tenía tiempo para complicaciones, pasó la siguiente hora en un café de Madrid con 2 niñas de 6 años. Pidieron galletas. Dibujaron con los crayones que el camarero generosamente proporcionó. Lucía contó chistes terribles que hicieron reír a Carmen a pesar de que objetivamente no eran graciosos. Paula le mostró cómo hacer origami, pequeños cisnes de papel que Carmen intentó torpemente replicar. En esa hora descubrió que Lucía quería ser astronauta, o quizás chef. Aún no había decidido. Que Paula amaba los libros más que cualquier juguete. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Que ambas iban a la escuela primaria Cervantes y que su maestra se llamaba señorita Martínez, que su color favorito era el morado, pero las chaquetas rojas las había elegido la abuela, que extrañaban mucho a la abuela Ana, que nunca habían conocido, pero que veían en las fotos que papá guardaba en su mesita de noche, y mientras escuchaba a estos 2 corazones abiertos, Carmen sintió algo derretirse dentro de ella. Algo que había mantenido congelado desde el día que decidió que las emociones eran demasiado peligrosas. Sintió por primera vez en años que quizás se había equivocado, que quizás el riesgo valía la posibilidad de conexión. Cuando Diego finalmente llegó al café, 45 minutos después, parecía exhausto pero aliviado. Su madre estaba bien, solo un tobillo torcido, nada grave. Se precipitó a la mesa disculpándose de nuevo, pero Carmen lo detuvo con una sonrisa. Y cuando sus ojos se encontraron por primera vez, Diego vio algo que no esperaba. No rabia, no impaciencia, sino algo cálido, algo que parecía interés. Carmen vio a un hombre con ojos cansados pero amables, un padre que había enviado a sus hijas en una misión absurda
porque le importaba lo suficiente como para no querer parecer descortés. Un hombre real, no la versión perfecta y pulida que usualmente conocía. Y en ese momento, frente a dos niñas que sonreían entre ellas como si acabaran de hacer magia, comenzó algo que ninguno de los dos había planeado, pero que quizás, solo quizás, era exactamente lo que ambos necesitaban. Carmen no debería haber aceptado una segunda cita. Su vida no tenía espacio para un viudo con dos hijas. Su trabajo era demasiado exigente. Sus prioridades estaban claras. Sin embargo, cuando Diego le preguntó con voz incierta si querría intentarlo de nuevo, quizás con una cena de verdad, se oyó decir que sí, antes de que su mente racional pudiera detenerla. La cena fue diferente. Diego eligió un restaurante tranquilo en La Latina, no demasiado elegante, pero con esa atmósfera cálida de los sitios donde los dueños te conocen. Hablaron durante 3 horas. Diego contó sobre Ana, de cómo se conocieron en la universidad, de cómo estuvo enamorado de su risa, de cómo murió, y él se sintió simultáneamente el más afortunado y el más desafortunado de los hombres. Afortunado de tener a las gemelas, desafortunado de haber perdido a Ana en el proceso. Carmen contó de su trabajo, de la carrera construida ladrillo a ladrillo, del compromiso roto que la había vuelto cínica. Diego escuchó sin juzgar, sin ofrecer soluciones, solo con esa presencia amable que la hacía sentir vista. Cuando la acompañó a casa, no intentó besarla. Solo le apretó la mano, un gesto casi formal que parecía perfecto. Los días siguientes fueron extraños. Carmen se encontró pensando en Diego en los momentos más inesperados, durante una reunión importante, preparando un caso. Por la noche, en su apartamento silencioso, se encontró pensando también en las gemelas, en Lucía con sus chistes y en Paula con sus origamis. Se preguntó qué estarían haciendo, si pensaban en ella como ella pensaba en ellas. Diego, mientras tanto, hablaba con su madre, ahora en casa con el tobillo vendado. Teresa lo miró con ojos que habían visto demasiado y dijo algo que lo impactó. Era la primera vez en 4 años que lo veía realmente sonriente. No la sonrisa educada que usaba con clientes y conocidos, sino la sonrisa verdadera que llegaba a los ojos. Diego no pudo negarlo. La tercera cita fue diferente. Diego preguntó si Carmen querría venir a almorzar a su casa, un almuerzo informal con las gemelas. Carmen dudó. Conocer a las niñas de nuevo significaba algo más serio. Significaba posibilidad. Significaba riesgo. Pero dijo que sí. Ese almuerzo cambió todo. Carmen vio a Diego como padre, no solo como hombre. Vio cómo preparaba bocadillos cortándolos en formas divertidas, cómo escuchaba pacientemente a Lucía contar por 10ª vez la misma historia de la escuela, cómo ayudaba a Paula a leer un libro difícil sin hacerla sentir nunca tonta. Vio a un hombre que había transformado la tragedia en amor puro por sus hijas. Las gemelas la recibieron como si fuera una vieja amiga. Lucía le mostró su colección de conchas. Paula le leyó una historia que había escrito en la escuela. Ambas insistieron en que Carmen viera su habitación, decorada con estrellas fluorescentes en el techo y pósters de astronautas y bailarinas. Y Carmen, que nunca había querido hijos, que siempre pensó que la maternidad no era para ella, sintió algo inesperado. No un deseo repentino de ser madre, sino algo más sutil, una apertura, una curiosidad sobre cómo era amar de forma tan incondicional. 3 meses después, Diego y Carmen eran oficialmente pareja. No vivían juntos, era demasiado pronto, pero se veían 3 o 4 veces por semana. Carmen empezó a guardar ropa de cambio en casa de Diego. Diego empezó a conocer a los colegas de Carmen. Las gemelas empezaron a llamarla simplemente Cari, un apodo cariñoso que solo ellas usaban. Pero no todo era fácil. La familia de Diego, especialmente su hermana Marta, era escéptica. ¿Una abogada exitosa sin hijos que de repente quería formar parte de sus vidas? Parecía demasiado bueno para ser verdad. Algunos colegas de Carmen también hacían comentarios. Reducir horas para ver a un hombre y sus hijas no parecía la Carmen que conocían. El momento crítico llegó 4 meses después de la primera cita. Lucía se enfermó, una gripe fuerte que la mantuvo en cama con fiebre alta. Diego estaba en pánico, teniendo que atender a un cliente importante, pero no queriendo dejar a la niña. Carmen, sin pensarlo,
canceló sus compromisos y fue a su casa a cuidar de Lucía. Pasó el día leyendo cuentos, poniendo paños fríos en la frente de la niña, preparando caldo que Lucía bebió a pequeños sorbos. Cuando la fiebre finalmente bajó esa tarde, Lucía la miró con ojos cansados y dijo algo que hizo llorar a Carmen. «Gracias, Cari. Eres como si fueras nuestra mamá». Carmen se tensó. Esa palabra mamá era demasiado grande, demasiado definitiva, pero mirando a esa niña que confiaba en ella lo suficiente para decir esa frase, entendió algo importante. No tenía que reemplazar a Ana. No podía ni quería, pero podía ser algo nuevo, algo propio. 6 meses después de la primera cita fallida, Diego le pidió a Carmen que se casara con él. No fue una propuesta elaborada con orquesta y pétalos de rosa. Fue durante una tarde normal, después de acostar a las gemelas, sentados en el sofá bebiendo vino. Diego simplemente tomó su mano y dijo que quería pasar el resto de su vida con ella, que sus hijas la amaban, que él la amaba, que si ella estaba lista para ser parte de su extraña pequeña familia, él sería el hombre más feliz del mundo. Carmen lloró, no lágrimas de tristeza, sino de algo que nunca había sentido antes, alegría mezclada con terror. Dijo que sí, pero con una condición. Quería hablar con las gemelas primero, asegurarse de que entendieran qué significaba, que estuvieran realmente de acuerdo. Diego aceptó. Al día siguiente se sentaron con Lucía y Paula y explicaron que papá le había pedido a Cari que se casara con él. Lucía gritó de alegría y saltó en el sofá. Paula fue más reflexiva, preguntando si esto significaba que Cari estaría siempre con ellas. Cuando Carmen dijo que sí, Paula sonrió y dijo simplemente, «Bien, porque te queremos aquí». La boda fue pequeña y perfecta. Solo familia cercana y amigos íntimos. Las gemelas fueron damas de honor con vestidos color lavanda que ellas mismas eligieron. Teresa lloró durante toda la ceremonia. Incluso Marta, inicialmente escéptica, admitió que quizás se había equivocado sobre Carmen. Pero el momento más memorable fue cuando, después del intercambio de anillos, Lucía y Paula le entregaron a Carmen una pulsera que habían hecho en la escuela. Tenía cuentas con letras que formaban Mamá Cari. Carmen miró a Diego, luego a las niñas, luego esa pulsera que temblaba en sus manos, y entendió que esta era su familia, no perfecta, no tradicional, pero suya. Los primeros meses de matrimonio fueron una aventura de adaptación. Carmen se mudó a la casa de Diego, trayendo sus muebles modernos a un espacio lleno de juguetes y dibujos infantiles. Aprendió a cocinar platos que las niñas comieran sin protestar. Aprendió el ritmo caótico de las mañanas escolares, de las tareas de la tarde, de los cuentos antes de dormir. No siempre fue fácil. A veces las gemelas la desafiaban, probando límites como hacen todos los niños. A veces Carmen se sentía abrumada, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero Diego era paciente, recordándole que no tenía que ser perfecta, solo presente. 2 años después de la boda, Carmen quedó embarazada. Fue una sorpresa, no planeada pero bienvenida. Las gemelas, ahora de 9 años, estaban emocionadas con la idea de una hermanita o hermanito. Cuando nació Mateo, un bebé robusto con el pelo oscuro del padre, Lucía y Paula se enamoraron inmediatamente. Carmen miró a su familia ampliada. Diego, las gemelas, el bebé, incluso Teresa, que se había convertido como una segunda madre, y se dio cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer fría obsesionada solo con la carrera. Seguía siendo una abogada exitosa. Ahora trabajaba medio tiempo para tener más tiempo con la familia. Pero también era esposa, madre, una persona que había aprendido que abrir el corazón, incluso con el riesgo de sufrir, era lo que hacía que la vida valiera la pena vivirse. 10 años después de aquella primera cita fallida, la familia Moreno Vega se reunió en el Café Gijón. Se había convertido en tradición anual, volver allí para celebrar el aniversario del día en que todo comenzó. Las gemelas, ahora de 16 años, se divertían contando la historia a Mateo, ahora de 8 años, de cómo ellas habían hecho que mamá y papá se conocieran. Sentados en la misma mesa donde todo empezó, Diego tomó la mano de Carmen y le preguntó si se arrepentía de haber esperado a aquel hombre que llegó tarde. Carmen se rió, ese sonido libre que venía tan fácilmente ahora,
y dijo que había sido la mejor espera de su vida. Lucía, ahora una adolescente con el pelo aún rizado pero más domado, dijo que a veces pensaba en qué habría pasado si la abuela no se hubiera caído ese día, si la cita hubiera ido normalmente. Paula, reflexiva como siempre, dijo que quizás algunas cosas estaban destinadas a suceder exactamente como debían. Diego miró a su esposa, sus hijas, su hijo, y entendió que a veces los mejores planes son los que fallan. A veces las emergencias te llevan exactamente a donde debías estar. Que a veces dos niñas de 6 años tienen más sabiduría que cualquier adulto, sabiendo reconocer a una persona especial cuando la ven. Carmen pensó en la mujer que había sido, fría y cerrada, convencida de que las emociones eran debilidad, y luego miró en quién se había convertido. Una mujer que amaba profundamente, que reía fácilmente, que había aprendido que el verdadero coraje no es construir muros, sino derribarlos. Todo gracias a una cita fallida y dos niñas valientes que decidieron que ella era exactamente lo que su familia necesitaba. Y en esa cafetería donde todo comenzó, rodeada del ruido alegre de su familia, Carmen Vega entendió la verdad más simple y profunda. A veces el amor te encuentra cuando dejas de buscarlo, a veces llega en el paquete más inesperado, y a veces, solo a veces, aceptar una cita a ciegas que no sale como se planeó es la mejor decisión que puedes tomar. Dale like si crees que algunos retrasos son bendiciones disfrazadas. Comenta si tú también has juzgado una situación como negativa solo para descubrir que era exactamente lo que necesitabas. Comparte esta historia para recordar que el amor llega cuando menos lo esperas, a menudo de la forma más imperfecta. Suscríbete para más historias que celebran las segundas oportunidades y los encuentros que cambian la vida. A veces el amor no toca a la puerta con flores y puntualidad perfecta. A veces llega tarde 40 minutos, traído por dos niñas con chaquetas rojas que aún creen en la magia. Y a veces esas son las historias más hermosas de todas, porque nos recuerdan que la perfección está sobrevalorada, pero la autenticidad, el coraje de presentarse incluso cuando todo sale mal, eso es lo que realmente importa.